Hola a todas y todos. Estamos esperando que pueda conectarse uno de los panelistas y pronto comenzamos con el webinar. Perdón, Alejandra, ¿nos dices 2 minutitos antes cuando nos está terminando el tiempo? Sí, sin problema, Silvia. Ok, gracias. Estás en mute, Alejandra. Discúlpenme, perdón. Bueno, sin mayor espera, vamos a comenzar y el panelista Rodrigo Meneses en pronto se va a conectar, pero comienzo introduciendo no solo a las panelistas que nos acompañan, pero también hablando un poco del Día Mundial del Hábitat, que se celebra cada 1 de octubre desde 1985. Bueno, básicamente este día para las personas que nos están viendo y no saben qué se celebra o por qué existe un Día Mundial del Hábitat, este día comienza como una iniciativa para reflexionar sobre las condiciones de las ciudades y de las poblaciones urbanas, y conforme se ha ido desarrollando el tema, cada vez se ha tomado como un momento emblemático para discutir temas como el derecho a la ciudad y particularmente vivienda adecuada. Ahora, 35 años después del primer Día Mundial del Hábitat, estamos frente a la contingencia o la pandemia del COVID-19, y si bien el derecho a la vivienda o el acceso a una vivienda adecuada siempre ha sido fundamental para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, creo que esta pandemia nos ha dejado claro que inclusive gozar de una vivienda adecuada puede hasta significar vida o muerte, ¿no? Particularmente eh, que medidas como quédate en casa ha jugado un rol importante en evitar como el esparcimiento de esta enfermedad y de mantener a las personas sanas. Sin embargo, no debemos de olvidar que el derecho a la vivienda siempre ha sido importante, aunque recientemente se ha empezado a cobrar mayor importancia en el ámbito jurídico y particularmente de los derechos humanos.
Y bueno, no sé si comenzamos presentando a las panelistas que nos acompañan la noche de hoy. ¿Sí? Bueno, comenzamos con nuestra entrañable Calicho Escoffier. Ella está a cargo de la dirección del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Monterrey. Es un gusto tenerla acá. Yo siempre le digo que soy su fan número uno, aunque no me haga caso. Y también es activista por el derecho a la vivienda, y si la siguen en Twitter, bueno, van a aprender mucho el tema. Yo he aprendido mucho de ella gracias a su cuenta de Twitter. También tenemos a María Silvia Emanueli, que ella no lo sabe, pero fue un proceso importante para mi creación de tesis, porque además de que es, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat, también fue parte del programa, más bien del comité asesor para el programa de ciudades seguras que evitan violencia contra mujeres y niñas. Y bueno, es un gusto tenerte aquí, Silvia, y pronto se va a conectar Rodrigo Meneses, pero lo presento de una vez. Él es licenciado en Derecho, es maestro en Sociología del Derecho y también es doctor en Derecho, maestro por la Oñati y doctor por la UNAM. Y también es investigador para el Centro de Investigación y Docencias Económicas, particularmente en temas relacionados con la sociología dentro de materia urbana. Y es posible que Rosalba Lloyd no pueda conectarse con nosotras el día de hoy, pero en caso de que pueda, la presento de todos modos. Ella es maestra en Derecho en Desarrollo Urbano por la Universidad de Chile. Entonces, sin mayor preámbulo, perfecto, ya se pudo conectar Rodrigo. Sin mayor preámbulo, comenzamos con Calicho, que nos va a hablar de la vivienda invisible, los asentamientos informales como un asunto de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a todas y todos que nos escuchan el día de hoy a través de este espacio. Y pues justamente en el marco del Día Mundial del Hábitat, pues no es posible hablar del tema del derecho a la vivienda si no se aborda también la situación de los asentamientos informales en América Latina y particularmente en México. Es muy complicado todavía hablar de asentamientos informales en nuestro país, porque a pesar de que ha habido una larga lucha de décadas por reivindicar estos espacios de las ciudades como, pues digamos, zonas que han sido generadas de manera progresiva, de manera popular, y sobre todo como respuesta a las faltas, principalmente a las faltas de opciones de una vivienda en lo que se conoce como el marco de la ciudad formal, de la ciudad reconocida por las autoridades y por la sociedad, pues todavía existe una serie de obstáculos simbólicos, jurídicos, políticos para atender a los asentamientos informales como una parte esencial de las ciudades y no como excepciones a las mismas. Todavía persiste una narrativa en la cual los asentamientos informales o precarios, entre otros nombres con los cuales se les conoce, son vistos como los renglones torcidos del urbanismo, los renglones torcidos de la ciudad, los cauces que se salieron de sus marcos, cuando realmente la urbanización progresiva, espontánea de las ciudades es la forma de urbanización más común en América Latina. Es decir, lo común es que nuestras ciudades se hayan creado a través de estos procesos, principalmente por las migraciones. En el caso de nuestro país, en el caso de México, a partir de la Segunda Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial, inicia un fuerte proceso de crecimiento de las ciudades, de los núcleos urbanos como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en los cuales empieza a llegar mucha gente de áreas rurales en busca de trabajar en estos espacios de industria que habían tenido un boom muy importante a partir de, pues, del conflicto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Y esto genera unas dinámicas, pues, de crecimiento urbano muy importantes y, por supuesto, también vienen acompañadas de un crecimiento muy latente de la demanda de una vivienda.
En este marco, los asentamientos informales son, por una parte, una respuesta a un síntoma de la falta de acceso a una vivienda adecuada al interior de la ciudad, pero también responden a una política por parte del Estado mexicano a lo largo de las décadas. Es decir, se tiende a creer que los asentamientos son únicamente una responsabilidad de las personas que ya habitan o que llegan a vivir en ellos, y no se ve también la participación que ha tenido el Estado para la creación de este tipo de asentamientos, ¿no? En el marco de los 60, 70, inicia una creencia muy popularizada en América Latina, que señalaba que la forma de solucionar, entre comillas, la situación de estos asentamientos era otorgar títulos de propiedad. Es decir, se identificaba que el principal problema de estas zonas era el hecho de que no tenían un título de propiedad como tal. Por supuesto que la falta de un título de propiedad que le dé certeza jurídica a las viviendas de las personas es un elemento muy importante para el acceso del derecho a la vivienda, tal como lo ha reconocido el Comité DESC, y este tipo de falta de certeza jurídica puede dar pie a desalojos y otro tipo de situaciones. Pero no es el único, digamos, problema que enfrentan estas áreas de la ciudad. A pesar de esto, se entendió que, bueno, si se daban títulos de propiedad, lo que iba a ocurrir es que el terreno donde estaban viviendo estas poblaciones iba a dejar de ser un terreno ocioso, ¿no? Iba a poder entrar al mercado y a través de él iban las personas a poder, no sé, solicitar créditos de bancarios, préstamos, dado que ya tenían un terreno que pudiesen, ¿cómo se llama?, dar en garantía. Además de que iba a ser un terreno que iban a poder, con el cual iban a poder especular, tener una plusvalía, etc. Es decir, la idea de, bueno, si se les da título de propiedad, estos terrenos y estas viviendas van a entrar al mercado. Y una vez que entren al mercado, estas personas van a poder tener los beneficios del mercado y por lo tanto salir de la pobreza. Sin embargo, las décadas, el tiempo y la realidad hicieron que estas políticas pues demostraran que no tienen la capacidad de generar el efecto que tanto prometen. Esto es así porque la situación de los asentamientos informales es no solo es multifactorial, sino que también es una violación, una violación a distintos derechos humanos, es una violación, digamos, sistemática del derecho a la vivienda, tal como lo ha reconocido recientemente la entonces relatora del derecho a la vivienda de las Naciones Unidas. En el caso de ciudades como Monterrey, esto fue de suma importancia. Se crean instituciones como, por ejemplo, Fomerrey, que su principal objetivo era garantizar el acceso a la tenencia de la tierra, ¿no? Es decir, a otorgar títulos de propiedad. Insisto, no es que no sea importante otorgar títulos de propiedad. En muchos casos, justamente la falta de títulos de propiedad puede facilitar o poner condiciones en determinados contextos para que se generen desalojos, incluso desplazamientos forzados internos. No es que no sea esto relevante. El problema es que lo que generó es colonias, barrios y zonas de la ciudad que tienen títulos de propiedad, pero no tienen acceso a servicios básicos. O bien que no tienen la posibilidad de acceder al transporte público en condiciones de igualdad, o bien que se encuentran totalmente alejadas de los centros, digamos, de los centros de las ciudades o de las áreas donde se concentran las mayores oportunidades de trabajo. Entonces vemos cómo históricamente el abordaje que se le ha dado a estas zonas ha sido pues complejo, ha sido partiendo de una perspectiva pues muy limitada en cuanto al origen y digamos, y las posibles soluciones para atender a estas zonas de las ciudades. Frente a esta situación también quisiera aclarar, yo hago referencia a asentamientos informales. Hay toda una discusión de cuál es el concepto que debiera dársela a estas zonas. Por ejemplo, sé que en particular a Silvia no le encanta el concepto de asentamientos informales. Yo particularmente sí quisiera aclarar eso porque me voy a referir a asentamientos informales, no obviando que es problemático y que está a discusión. Sin embargo, en el derecho internacional de los derechos humanos, pues principalmente se ha utilizado este concepto, también es el que adopta el Comité DESC, y me parece que si bien se puede utilizar otros como asentamientos populares o de otra naturaleza, pues realmente
el tema de la irregularidad no necesariamente me parece que tiene que ser centrada a las personas que viven allá, sino la forma en la cual el Estado no reconoce una zona de la ciudad, ¿no? Al final del día, el concepto de regularidad o irregularidad, informalidad e informalidad plantea una posición del Estado hacia ciertos grupos de gobernados. Entonces, me parece que el concepto de asentamientos informales, pues bueno, además de que jurídicamente se utiliza en el plano internacional, pues digamos, es con el cual se puede trabajar ahorita desde las políticas públicas. Bueno, frente a todo este panorama, ¿cuáles serían los principales retos que nos ha dejado pues, la pandemia? Pero principalmente, ¿cuáles son los retos que desnuda la pandemia frente a los asentamientos informales? El Estado mexicano no ha adoptado una política integral de vivienda. Todavía la adquisición de títulos de propiedad o bien la compra de vivienda es la política esencial del Estado mexicano, es la que ha priorizado. Si bien se han habido esfuerzos por abrir distintos flancos, como por ejemplo los subsidios a la autoconstrucción de vivienda o similares, es un hecho que el Infonavit y otro tipo de instituciones encargadas de garantizar la compra han sido pues las que han ocupado gran parte de los esfuerzos del Estado mexicano. Si entendemos los asentamientos como un síntoma, me parece que debemos más bien voltear a ver cuáles son los principales problemas para acceder a una vivienda en las ciudades. Hay distintas propuestas que se han barajeado a lo largo de los años. Una que me parece que ha sido muy poco explorada en México es la recuperación de viviendas abandonadas. Si bien estas también tienen un problema de origen, es que qué pasa cuando estas viviendas son abandonadas precisamente por su mala posición dentro de las ciudades, su falta de servicios, su falta de adecuación cultural o bien por una situación de hacinamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo poder en este sentido construir una política de recuperación de las viviendas abandonadas sin que esto se vuelva pues un loop de nunca acabar, ¿no? De se recuperan, pero luego finalmente van a ser abandonadas. Por último, también creo que el tema de los asentamientos informales debe partir de un cambio de la narrativa del Estado frente a esta situación. Y con esto voy a poner un ejemplo muy concreto. Es en el marco de la construcción del megaproyecto del Tren Maya, se ha dicho mucho que hay la necesidad de reubicar a muchas personas que se encuentran en la vía del tren, en el derecho de vía ya existente, partiendo del hecho de que son asentamientos informales. Más allá del análisis que se puede hacer de que si todas estas poblaciones a las que se han referido son o no asentamientos informales, como es un ejemplo que no es único de esta administración y de este proyecto. Claro, esto creo que ha sido una constante del Estado mexicano, pero demuestra cómo esta lógica de que si alguien está en un asentamiento informal es motivo suficiente o justifica de alguna manera que se pueda hacer algún tipo de desalojo o algún tipo algún tipo de decisión administrativa que afecte el derecho a la vivienda, como si, bueno, el hecho de ser asentamientos informales fuera suficiente motivo como para obviar distintas garantías de seguridad jurídica, de debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que este cambio tiene que partir de la reconceptualización de los asentamientos informales y que gran parte, como en otros temas, el derecho juega un papel muy importante en la construcción de estos discursos y narrativas. Para cerrar con este pequeño ejemplo, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Nuevo León todavía plantea, por ejemplo, en el apartado que habla de asentamientos humanos informales, parte de una lógica meramente propietaria y de titularización de la tierra, es decir, de otorgar títulos de propiedad. Y además también lo curioso es que para este proceso de regularización de los asentamientos se piden requisitos como, por ejemplo, el título de propiedad. Es decir, no solo es un poquito pues como paradójico que para la regularización se pida el tener un título, sino que realmente no está comprendiendo
cuáles son las verdaderas problemáticas alrededor de estos círculos de la ciudad que se han vuelto, bueno, y en el caso de Monterrey ni tan círculos, puesto que también están en áreas como el río Santa Catarina, pero que son estas ciudades invisibles que no son consideradas a pesar de que muchas veces pueden representar un gran porcentaje de la población. Solo para el año 2000, la zona metropolitana de Monterrey se calcula con cerca de un 21% de la población vivía en asentamientos informales. Entonces, lejos de ser excepción, son síntomas de nuestra ciudad, son respuesta al modelo de urbanización que hemos tenido y sobre todo el acceso a la vivienda. Y pues hasta aquí mi intervención y pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Calicho. Y también entendiendo toda la problemática de desalojo y asentamiento informales que hasta es cíclico, ¿no? O sea, no hay otra solución más que este tipo de asentamientos. Y también algo que discutíamos hace unos momentos era que a veces la vivienda perdemos contacto con no solo es el techo que tienes sobre tu cabeza, sino el acceso a una vivienda digna hasta afecta cómo vives la ciudad, la seguridad la que puedes sentir. Por lo menos en Monterrey, en estas zonas que tú nos comentas, sabemos que son zonas que cuando tuvimos la crisis de seguridad fueron víctimas de una violencia que no vivías en otras zonas de la ciudad y además no tienes acceso a servicios básicos, ¿no? Y no tienes un fácil acceso a autoridades, entonces también hasta afecta el acceso a la justicia. Si queremos hablar de el aspecto de violencia contra mujeres y niñas, hay un montón de estudios, hay uno específico del área metropolitana de Monterrey que narra las experiencias de estas mujeres y niñas que viven en zonas que no estuvieron planificadas en esta urbanización masiva de Monterrey y que está teniendo consecuencias en víctimas en víctimas de delito, ¿no? Entonces, si bien tal vez el derecho a una vivienda adecuada, una vivienda digna, todavía se está construyendo, no debemos como de olvidar la realidad de las personas que viven en esta zona, ¿no? Y en lo que esto se traduce en experiencias humanas y que sí es un problema de derechos humanos, ¿no? O sea, es una crisis de derechos humanos lo que estamos viviendo. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. Silvia, no sé si quisieras comenzar. Claro, con mucho gusto. En primer lugar, agradezco a Calicho, a la Universidad Libre de Derecho de Monterrey, por esta invitación. A mí se me ha pedido hablar de desalojos y renta en tiempos de COVID. Y antes de empezar, quisiera recordar que el Día Mundial del Hábitat de este año está, digamos, dedicado, o el lema es vivienda para todos y todas, ¿no? Que es un lema no casual, pensando en qué situación hemos enfrentado la pandemia y todo lo que la pandemia ha puesto de manifiesto. Bueno, quisiera empezar esta breve charla recordando a un intelectual suizo radicado en México desde los años 70 que falleció desafortunadamente la semana pasada y que entre muchas publicaciones escribió una obra titulada Libertad de Habitar, que fue hecha para nuestra coalición. Y estoy refiriéndome al arquitecto Jean Robert, que partiendo de conceptos del poeta Hölderlin, del filósofo Heidegger, del arquitecto inglés John Turner, elabora la idea de que los seres humanos habitamos poética, activa y productivamente. En la libertad de habitar, Jean Robert se opone, por lo tanto, a todas las políticas de vivienda producidas masivamente a partir de prototipos habitacionales y plantea la necesidad de abrir la política a la participación de las personas. Y eso independientemente de que quienes van a vivir en un espacio tengan una propiedad o estén rentando una vivienda. Él considera que la diferencia es la toma de decisiones, ¿no? O sea, para vivir de forma adecuada, para vivir de forma feliz, esa es la diferencia, poder realmente tomar las decisiones sobre el territorio. Creemos que es un enfoque que podría ayudar al debate, ¿no? Y a mí se me ha pedido de hablar de dos temas específicos, pero creo que obviamente cuando pensamos el problema de la vivienda, pensamos una situación, una realidad muy compleja en la cual intervienen una serie de factores y Jean Robert nos llama, digamos, a pensar esta complejidad. Y
eso que él plantea puede incluso estar relacionado con otro concepto que hemos utilizado mucho también para construir la idea del derecho a la ciudad, que es el de la gestión democrática del territorio, que justamente otra vez pone en el centro el derecho al control y la participación de todas las personas que habitan un determinado territorio a través de formas de democracia directas o representativas al planeamiento, ¿no? A poder decidir sobre el espacio. Entonces, bueno, en esa ponencia decíamos, no hablaré de estos temas, pero creo que hay que ponerlos como grandes paraguas. Y justamente la pandemia puso en evidencia la complejidad de las ciudades y los territorios en los cuales vivimos, ciudades y territorios que, decíamos, no han puesto a la gestión democrática o a la persona humana en el centro. Ya Calicho ha hablado de los asentamientos precarios y de todo lo que sucede en estos asentamientos, pero justamente también podríamos hablar de otras realidades como la situación de hacinamiento en la cual vive la población que ha accedido a un crédito del Infonavit, por ejemplo, del Foviste, y que vive hacinada en microvivienda de 35, 50 metros cuadrados, construidas sin pensar en las necesidades de quién las va a habitar, sino solo, digamos, o casi solo intentando satisfacer las necesidades de ganancia de la empresa constructora que han sido desarrolladas sobre todo a las afueras de la ciudad. Ahí también obviamente habría que poner el ojo en el momento en el que se haga un balance de cómo estas poblaciones que son trabajadores formales está viviendo la pandemia. Bueno, para regresar a lo que a mí se me ha pedido, hablar. Obviamente, como en todas las crisis, podemos, digamos, aprovechar esta situación para repensar la realidad y avanzar en temáticas que hace muy poco tiempo parecían imposibles de plantearse. Si hablamos de rentas, si hablamos de desalojos, también esta es la situación. O sea, en el marco de la pandemia han pasado cosas y se han hecho planteamientos que no se hacían simplemente algunos meses antes. Ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, han planteado la moratoria en contra de los desalojos, diferentes tipos de moratorias, cosa que decíamos hubiera podido ser impensables simplemente hace un año. Entonces, justamente en esa misma línea, varias organizaciones a partir del COVID hemos intentado poner de manifiesto que, como ya decía Alejandra en la introducción, contar con una vivienda adecuada puede ser hoy sinónimo de salvar vidas, y por lo tanto es necesario, y hemos intentado aprovechar, pues debatir una serie de temas, plantear medidas de emergencia, pero también otras más estructurales, como por ejemplo la necesidad de equilibrar la relación de arrendatario y de arrendadores, o de repensar cuáles son las causas que provocan los desalojos en zonas urbanas, sobre todo, pero obviamente reflexiones similares se pueden hacer en zonas rurales. Bueno, la pandemia, como decíamos, nos ha permitido volver a posicionar, por ejemplo, el tema de la renta, que en los últimos años ha perdido interés, porque hoy el 60% de la población del país todavía satisface su necesidad de vivienda a través de la autoconstrucción, y por otro lado el acceso a la propiedad de una vivienda se encuentra en el centro de las políticas públicas, de la inversión y también en el imaginario social. Por esto, la vivienda de renta aparece como una situación minoritaria, no deseable, transitoria, y hay una narrativa que se ha construido que caracteriza, por un lado, a propietarios como buenos emprendedores y trabajadores, y por el otro a personas que alquilan como malos, vagos y incumplidos. Ya en 2009, René Coulon, que ha escrito mucho sobre esta temática, nos decía efectivamente de este desinterés, ¿no?, para el tema de la renta. Esa era una situación muy diferente en los años 60, donde casi la mitad de la población de México era inquilina.
Situación que, como decíamos, cambia radicalmente. En el 2000, por ejemplo, el censo indica que solo el 13% de la vivienda en el país estaba rentada y esta cifra ha crecido poco a poco, pero no de forma radical si pensamos en todo el país, ¿no? Claro, estos datos, nos dice el mismo René Coulon, son datos cuestionables. Creemos, y él cree, y no, lo hemos, digamos, comprobado, que el censo está digamos, dando una fotografía probablemente inadecuada del número real de viviendas en renta, porque encontramos una serie de personas que dicen que viven en viviendas prestadas o compartidas en otra situación, por lo que muy probablemente el porcentaje podría subir si realmente el censo considerara de forma más clara los temas, por ejemplo, de subarriendo, los temas en los cuales o las situaciones en los cuales la arriendo no pasa por una prestación monetaria, ¿no? Entonces, podríamos hablar de cifras mayores, pero no estamos en la misma situación de los años 60, ¿no? Digamos que la idea también es que hoy, y en parte es una realidad, aun cuando la situación de la flexibilidad laboral de los jóvenes, sobre todo, está cambiando un poco esta reflexión, pero quienes acceden a una vivienda en renta son personas que no pueden permitirse una vivienda en propiedad, y eso en efecto es real, porque no existe una relación adecuada entre el precio de la vivienda y el poder adquisitivo de la población. Entonces decíamos, si no se satisface la vivienda a través de la autoconstrucción, para mucha población es muy difícil acceder a una vivienda. Tanto es así que en un informe que presentamos a la ONU en 2017, subrayamos que el 76.2% de la población ocupada está imposibilitada para adquirir una vivienda por medio del mercado o del sistema de financiamiento habitacional. Bueno, el Coneval en 2018 planteaba entonces un crecimiento, decíamos, en relación al censo de 2000, hablaba de un 15.9% de viviendas rentadas a nivel nacional, una situación muy diferente se encuentra en la Ciudad de México, en zonas turísticas y en otras grandes ciudades donde los números crecen. Y también subrayaba Coneval que en México, a diferencia de muchos otros países, la proporción que se usa del ingreso familiar para pagar la renta está muy por encima del estándar internacional. En México se dedica casi el 30% del ingreso a la renta, lo que hace difícil la satisfacción de otras necesidades básicas. Y además nos dice el Coneval, sobre la base de datos del INEGI, que solo el 41% de la población cuenta con un contrato escrito. Bueno, en relación con los desalojos, probablemente el interés es todavía menor. O sea, si sobre renta en los últimos años se ha escrito poco, se ha analizado poco, digamos, la situación de la renta, aun cuando intenté demostrar que no debería ser así, porque no es una situación menor, es una situación que sí creemos que, digamos, es de interés para un importante número de población. En Ciudad de México hablábamos casi de un 30% de población que renta, pero la situación de los desalojos es todavía una situación menos analizada. Hay incluso una falta de comprensión en relación a lo que significa desalojo forzoso y no hay números claros. Logramos a través de una solicitud de acceso a la información, algunos datos. En Ciudad de México hay alrededor de 3,000 desalojos al año, pero en general hay poco trabajo sobre esta temática. Pero entonces, ¿qué ha pasado durante la pandemia? La relatoría de la vivienda han cambiado. En abril teníamos una relatora, ahora tenemos otro, pero son muy claras en el sentido de lo que hay que plantearse. Por ejemplo, se nos dice por parte de la relatoría de la ONU que deberían los estados parar los desalojos, sea cual sea la forma, probablemente a través de moratoria, otras herramientas, pero hay que parar los desalojos. También analizan el tema de la renta, las relatorías, y consideran que es un tema que sí debe ser analizado desde el punto de vista del derecho a una vivienda adecuada, no solo como uso de propiedad ajena, sino es un tema que hay que considerar. Y la relatoría plantea una serie de situaciones y posibilidades para los estados, por ejemplo, congelar los contratos de renta durante la pandemia, evitar que se interrumpan o evitar el incremento de precios y una serie de apoyos a la renta para las personas más vulnerables. Desafortunadamente, nada de esto ha sucedido en México. México no ha avanzado junto a otros
países en establecer medidas específicas en materia de renta o desalojos durante la pandemia. Una excepción es la de Baja California, que en marzo el Congreso de Baja California planteó la posibilidad de suspender pago de alquileres de vivienda y estableció que la ausencia de pago no se consideraría incumplimiento. Entonces, bueno, ¿qué hicimos desde sociedad civil en apoyados por muchos otros? Incluso la academia hicimos un sondeo para buscar qué estaba sucediendo en Ciudad de México hasta el 12 de mayo, cuando aplicamos el sondeo en materia de renta, en materia de desalojos. Los datos son muy inquietantes y sí creemos que son datos que las autoridades deberían haber construido, pero bueno, descubrimos que incluso a tribunales cerrados se dieron por lo menos 56 desalojos que involucraron a 256 personas. Hubo un 63% de la población que nos dijo que ya tenía dificultad de pago, de renta, y por lo tanto, digamos, también la 75.6 de las personas que participaron en el sondeo pedían medidas al gobierno, medidas en materia de pago de renta. Y a partir de ahí, nosotros como colectivos de derecho a la vivienda planteamos una propuesta de reforma al Código Civil de la Ciudad de México basada en 5 puntos. Ya no tengo mucho tiempo, no voy a detallarlos, pero las reacciones fueron muy estigmatizantes, fueron todas, la mayoría más bien, a favor de la defensa de la propiedad privada, sin considerar que el derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho universal. Las reacciones más bien nos dieron casi a entender que lo que se quiere universalizar es el derecho a la propiedad. De hecho, las reacciones estaban muy enfocadas a pedir al Estado que se ocupara de la gente que no puede pagar renta, para que se le dé vivienda a través de crédito, a través de otro tipo de apoyo, pero no quisieron, digamos, un debate en la Ciudad de México sobre la reglamentación de los alquileres. Bueno, toda esta problemática es muy compleja. Seguramente creemos que en la emergencia el Estado mexicano debería haber hecho y todavía tendría tiempo para hacer cosas. En los próximos meses creemos que vamos a ver una situación de crisis o el efecto de la crisis y de la pérdida de empleo muy importante. Sí creemos que el Estado, la Ciudad de México, otras ciudades podrían plantear apoyo de renta, por ejemplo, a personas vulnerables, y deberían encontrar la forma de parar los desalojos. Obviamente, a más largo plazo, necesitamos un trabajo relacionado, digamos, con la educación, por así decirlo, a los operadores del derecho, a los tomadores de decisión, para que realmente entiendan el significado profundo del derecho a una vivienda adecuada, la prohibición con desalojos, pero para ello necesitamos también que se implementen más juicios. Si aquí nos escuchan, como imaginamos, abogados jóvenes, por favor, manos a la obra, obligar a los jueces, a los tomadores de decisiones a decidir a partir del derecho civil, pero sin olvidar los derechos humanos, casos de desalojos, caso de renta. Necesitamos a todos ustedes para cambiar narrativas y para realmente entender que el derecho a una vivienda adecuada es un derecho y no una mercancía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues como una abogada que se acaba de graduar en diciembre, te diría que trabajo como el que ustedes han hecho y particularmente el tuyo sobre violencia y ciudad, pues por lo menos a mí sí me ha inspirado, ¿no? A explorar estos temas desde el derecho y no dudo que a muchas más abogadas y abogados. Pero creo que también porque el mundo que viene después de esta pandemia nos ha cambiado la perspectiva. O sea, además de la crisis económica y todo lo que va a venir, la pérdida de empleos y la necesidad de reactivar el mercado, creo que también esta experiencia ha sido darnos cuenta de la disparidad de realidades, ¿no? O sea, desde casa, tanto como roles de género, de temas de cuidado y cómo esto está incidiendo hasta en el acceso a una educación, porque ahora las y los, las madres, por un tema de rol de género, tienden a tener esta carga, ¿no? De cuidado y de ahora dar educación y demás, y que todo esto está pasando en casa o todo esto está pasando en vivienda y no se deben de olvidar, no debemos de olvidar estos casos ahora en la nueva normalidad, porque evidentemente estamos en crisis y no podemos seguir pretendiendo que no tenemos una crisis de vivienda en México. Entonces, bueno, muchas gracias por tu participación. Rodrigo, si quieres continuamos con tu exposición.
Buenísimo, muchas gracias Alejandra, Silvia, Carlos, un gusto escucharlos, verlos. Gracias por la invitación. Creo que, bueno, ya hemos visto un par de ejemplos, ¿no? de aproximaciones al derecho a la vivienda, ¿no? En el caso de los asentamientos informales, el caso de la vivienda en arrendamiento, digamos, desde una perspectiva mucho más reactiva, ¿no? Desde luego que el tema de la contingencia y la emergencia sanitaria, bueno, nos impone una serie de discusiones que se pueden observar desde diferentes ángulos, ¿no? Creo que una gran pregunta o una pregunta que nos podemos hacer en todo caso es, ¿qué es el arrendamiento? ¿No? Esa es una de las cosas que de pronto vale la pena reflexionar, pensar y discutirla desde la perspectiva jurídica, ¿no? Porque a veces lo que nos dicen no sé si alcancen a verla, estaba compartiendo una presentación, si la están viendo, me dicen. Típicamente cuando le comentamos o hablamos con abogados civilistas, incluso con los grandes teóricos del derecho civil, de la teoría de los contratos, ¿no? De la propiedad misma, ¿no? El arrendamiento ocupa un lugar bastante difuso y al mismo tiempo bastante complicado dentro del mundo jurídico, ¿no? Y dentro de las discusiones sobre propiedad, ¿no? Entonces, yo quisiera aprovechar un poco estos minutos para reflexionar en, pues eso, ¿no? ¿En qué carajos es el arrendamiento desde una perspectiva jurídica, ¿no? Que nos permita romper el debate clásico, decimonónico, liberal, ¿no? Que piensa que el arrendamiento es ante todo un contrato, ¿no? La idea de que el arrendamiento es un contrato, ¿no? Viene básicamente digamos, de este pensamiento liberal, ¿no? Que no solo presume que las personas toman decisiones y intercambian sus libertades en igualdad de condiciones, ¿no? Sino también que una vez que hay una disputa con dicho contrato, con esa manera en cómo se pusieron de acuerdo, ¿no? O como lo estipularon, habrá una serie de tribunales accesibles, independientes y capaces, ¿no? de resolver esas diferencias, ¿no? Yo creo que ese es el error más grande que podemos cometer, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ni nuestro poder judicial es un poder transparente, independiente, incluso técnicamente o sólidamente preparado, ¿no? Y también sabemos que en sociedades altamente desiguales como la que vivimos, ¿no? El intercambio entre bienes, servicios, suele ser también bastante desventajoso, sobre todo para los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este cuestionamiento, ¿no? Podemos empezar a preguntarnos, ¿qué es la propiedad? ¿No? Otra vez. Y nos dice, básicamente, lo que nos ha dicho la jurisprudencia, la dogmática, la teoría jurídica mexicana, por decirlo de alguna manera, es que el arrendamiento puede ser un contrato, pero también una modalidad de propiedad y también una relación de utilidad pública, ¿no? Yo diría que la mayor parte, como les decía, de la teoría de las discusiones que tenemos giran en torno a la idea de que el arrendamiento es un contrato, ¿no? Y que básicamente nos dice que las leyes inquiliarias no imponen a la propiedad ninguna modalidad, ¿no? Porque se debe proteger la autonomía contractual de las personas, ¿no? Y que es en ese ámbito en donde los arrendamientos urbanos tendrán su esfera de actuación. Con la Constitución del 17, ¿no? Con el artículo 27, empezó una gran discusión. Hubo un movimiento encabezado por García Telles, ¿no? Uno de los abogados revolucionarios más potentes, más poderosos, redactor del Código del 31, ¿no? El Código Civil de 1931, que es el gran proyecto legal revolucionario, ¿no? Nos dice,
Para empezar, vamos a entender que el arrendamiento es una modalidad de propiedad, ¿no? Y que toda regulación de las relaciones de arrendamiento va a impactar el régimen jurídico de la propiedad privada. Y eso es indudable, ¿no? Pero esto es posible, ¿no? Y este es el gran meollo del asunto en el cual me quiero concentrar en los próximos minutos que quedan, ¿no? Esto es posible porque el arrendamiento es una relación de utilidad pública, ¿no? Es una relación en donde el Estado puede intervenir, ¿no? Para promover el acuerdo, el registro de los acuerdos privados de arrendamiento ante una autoridad oficial con el objetivo de garantizar las condiciones en las que se presta el servicio, ¿no? Mejorar las condiciones en las que se recibe el servicio y darle mucha más certidumbre a los actores del mercado. Básicamente la idea de una relación de utilidad pública. ¿Por qué se determina que es una relación de utilidad pública? Bueno, porque estamos hablando de un contexto, básicamente para que nos demos o dimensionemos de qué estamos hablando. Si en la Ciudad de México de 1930, que es donde tiene vigencia, digamos, buena parte de estos razonamientos jurídicos, hay 1 millón de habitantes, hay apenas 100,000 propietarios registrados ante las autoridades. ¿Qué significa eso? Que en una ciudad donde caben 1 millón de habitantes, ¿no?, solo hay 100,000 propiedades. Que el Estado efectivamente interviene y decide intervenir esta arena de la vida social, porque es una arena bastante conflictiva. ¿Por qué? Porque la población no tiene otro medio para vivir, ¿no? Sí hay dormitorios públicos, sí hay mesones, hay relatos famosos sobre el Mesón del Sol, la Casa de los Locos, etcétera, etcétera, pero no hay vivienda, ¿no? Y la vivienda que hay es cara, es ruinosa, está en las peores condiciones que puede haber, ¿no? Entonces el Estado mexicano dice, podemos intervenir las relaciones de arrendamiento porque hay una relación de utilidad pública, ¿no? Porque hay una necesidad de intervenir. Y entonces empiezan a crear una serie de leyes inquilinarias alrededor del país, ¿no?, que tienen esta gran consigna, ¿no? Estoy en huelga, no pago en renta, ¿no? Pero ojo, nos dice, el sindicato de inquilinos propone no pagar rentas hasta que haya un catastro. No nos está diciendo que la gente no va a pagar rentas, ¿no? Nos está diciendo, queremos pagar hasta que haya un catastro. ¿Cuál es la función del catastro? En esta lógica, ¿no?, en esta relación de utilidad pública, es muy fácil, ¿no? Básicamente va a ser el mecanismo a través del que se fije y se garantice un precio mínimo de renta, ¿no?, se determine el tope de renta que se debe establecer de acuerdo al valor catastral, al tipo de terreno y al material de construcción con el que está hecha la vivienda, ¿no? Y es sobre eso, sobre la que la autoridad va a empezar a fijar precios mínimos y máximos de arrendamiento, ¿no? Entonces es bien importante, por ejemplo, el desarrollo institucional, ¿no? La idea de que digamos, el arrendamiento es un acuerdo de voluntades entre particulares libres, ¿no?, y en igualdad de condiciones, se rompe en este mercado, se rompe en esta lógica, ¿no?, y empieza a haber una idea de que no solo es necesario supervisar estas relaciones, sino desarrollar instituciones, ¿no? Y entonces, vean, por ejemplo, ¿no?, la estructura de estas leyes inquilinarias tienen un registro, duración y condiciones de determinación de los contratos de arrendamiento por el simple hecho de ser un área de utilidad pública. Se establecen las condiciones de arrendamiento, ¿no?, los topes, límites, restricciones. Incluso se pueden establecer ciertas excepciones por muerte, enfermedad, desempleo. Hay una estructura de precios determinada por el valor catastral, la construcción comercial. Hay una determinación de vías para resolver los conflictos y hay formas de representación política, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Básicamente para que nos demos cuenta del peso que tiene esta legislación, ¿no? Podríamos decir entonces, un poco para resumir e ir cerrando, que desde hace casi un siglo dentro del sistema jurídico mexicano se han desarrollado diferentes dispositivos para regular la propiedad privada en arrendamiento, sobre todo en suelo urbano. La primera ley que se estructura en estos términos es Yucatán, el 8 de enero de 1921. A partir de entonces, hay diferentes legislaturas estatales que han continuado esta tendencia de diferentes formas, ¿no? Una que es muy importante para nuestros fines y la discusión que estamos teniendo es el año 2004.
Colima publica una ley inclinaria para casos de desastre natural. Si bien algunos aspectos de estas leyes han sido controvertidos e invalidados ante tribunales, particularmente en lo tocante al ámbito regulatorio de las relaciones contractuales, creo que lo más importante de estas leyes es que en todas destaca que la Corte en sus diferentes épocas, los tribunales, los diferentes actores del Poder Judicial han reconocido que desde hace más de 80 años, ¿no?, que un medio válido para promover el registro de los acuerdos privados de arrendamiento ante un organismo público federal es la regulación del arrendamiento. Este elemento es crucial, pues demuestra que, contrario a lo que han sostenido algunos abogados, dentro del sistema jurídico es viable regular la propiedad del arrendamiento. Otros elementos que destacan en estas legislaciones es que han reconocido la diversidad de usos de suelo que existen en el espacio urbano. Por ejemplo, muchas de estas leyes distinguen entre usos de casa-habitación, espacios comerciales, espacios para la venta de alcohol. Proponen sistemas para ajustar la renta de acuerdo a precios catastrales, comerciales y la construcción de las casas en arrendamiento. Y sobre todo reconocen, en el caso específico de Colima, que la emergencia y la catástrofe son parte de la vida cotidiana. Esto yo creo que es importantísimo. En algunos casos, estas legislaciones han establecido excepciones particulares en caso de muerte, enfermedad o desempleo del inquilino, pero en otros también se han propuesto regular el monto máximo de la renta en caso de alguna declaratoria de emergencia. Es básicamente lo que estamos viendo. Un poco lo que nos dice, y a lo que quiero llegar con todo esto, es que los efectos de la contingencia sanitaria que vivimos actualmente nos están revelando la regularidad y permanencia que pueden adquirir las emergencias y las catástrofes en las sociedades contemporáneas, ¿no? Quienes vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero también quienes viven cerca de alguna costa, de algún cuerpo de agua en el país, sabrán que vivir en suelo sísmico, vivir en suelo donde es potencial y recurrentemente posible que se inunde, ¿no?, es en sí mismo una experiencia particular, pero muy cotidiana y distintiva de vivir en esos espacios, ¿no? Por lo tanto, claramente, yo lo único que quisiera dejar sobre la mesa es que la experiencia legislativa local mexicana demuestra que el Código Civil no es el único instrumento jurídico a través del que se pueden regular las relaciones entre inquilinos y propietarios, ¿no?, que es posible desarrollar una regulación administrativa y una serie de burocracias y de mecanismos de control que no necesariamente pasen por la judicialización y que no necesariamente pasen por el discurso civilista que existe en torno a la propiedad privada, y que por el contrario se construyan mecanismos claros, potentes y bastante regulares que permitan en momentos de incertidumbre, de emergencia y de contingencia como la que estamos viviendo, tener certeza en un mercado que es ya de por sí injusto, desigual y bastante violento en algunos casos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho tiempo. No, sin cuidado, Rodrigo, te pasaste por un minuto, entonces no pasa nada. Y creo que esta idea con la que cierra se relaciona muchísimo con lo que discutía tanto Silvia como Calicho, la importancia de que jurídicamente no nos estanquemos, ¿no? Y que comencemos a reconceptualizar la vivienda y diseñar rutas jurídicas de acción, ¿no? Tanto para definir qué es una vivienda digna, pero también para ejercerla, ¿no? O sea, para crear obligaciones, para que el Estado tenga que hacerse un planteamiento de cómo cambiar la manera en que se está no solo entendiendo la vivienda, pero también pretendiéndose garantizar su acceso, ¿no? Y superar esta concepción de propiedad privada, de derecho inmobiliario, y esto no tiene que ver con derechos humanos, no tiene que ver con derechos humanos, pero en una pandemia esto literalmente puede significar tu vida o tu muerte o demás, ¿no? Tenemos unos minutitos para entrar al espacio de preguntas o comentarios por parte del público. Entonces, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, o si no, yo créanme que tengo miles de preguntas para el panel.
Creo que hasta ahora no han habido preguntas, pero yo quería hacer una pregunta para el panel, si se me permite. Pensando, además, o sea, de, ok, derecho a la vivienda adecuado, derecho a una vivienda digna y derecho a la ciudad, porque mi tesis profesional fue derecho a la ciudad, entonces manejo un poco mejor ese tema. Creo que también cuando estamos hablando de estos como derechos humanos, económicos, sociales, culturales, que se relacionan con un aspecto físico, es importante también no perder de vista como situaciones particulares de vulnerabilidad, ¿no? O un análisis interseccional, por así decirlo, de cómo se vive la vivienda o cómo se vive la ciudad y cómo realmente garantizar su acceso a toda la población. Y entonces, en torno a la vivienda, creo que me gustaría saber qué opinan sobre medidas en que podrían garantizarse que la vivienda se facilite para, para personas, por ejemplo, para mujeres que trabajan, porque también esto en el contexto de pandemia nos ha dejado claro que básicamente si eres mujer, tienes hijos y trabajas, estás como en una situación sumamente complicada porque tienes 3 roles que cumplir. Y también el tema de la falta de datos públicos, que conocemos muy bien cómo funciona o conocemos cómo funciona en Ciudad de México, pero realmente además de la Ciudad de México no tenemos datos duros de cómo se comporta el derecho a la vivienda. Creo que eso también facilitaría o nos permitiría acercarnos más a tener un conocimiento integral en México de cómo se está viviendo esta situación, ¿no? No sé qué opina el panel. Tú dinos cómo contestamos. Pues si quieres podemos empezar contigo, Silvia. Gracias. Bueno, en relación quizás con tu segunda pregunta, la falta de datos, sí creo que, digamos, hay datos justamente en cuanto a los créditos que se dan en vivienda, los subsidios, o sea, hay una parte de los datos relacionados con vivienda que son disponibles. De hecho, las organizaciones trabajamos en los informes a la ONU, que son los informes de progreso, digamos, que el Estado mexicano tiene que presentar y la sociedad civil presenta en materia de derechos sociales cada 6 años. Ahí en este informe usamos mucho dato oficial, pero en efecto no hay datos claros en relación con, bueno, no había en relación con los asentamientos precarios o irregulares, de los cuales habló Calicho. No hay datos claros en cuanto a desalojos, decíamos, con la ayuda también de Rodrigo Meneses, descubrimos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene un registro, digamos, de lo que son los lanzamientos, así como otro tipo de juicios que se llevan a cabo cada mes, pero eso no sucede, por ejemplo, en otras entidades federativas. Y seguramente no hay una capacidad, digamos, o no ha habido en el caso de la pandemia de responder prontamente a la emergencia y ver, bueno, en tema de vivienda y otros temas, pues cuál es la situación y qué políticas tenemos que instrumentar, ¿no? Entonces, sabemos que esta es una obligación del Estado, porque desde los derechos humanos, sin datos, no podemos, digamos, el Estado no puede elaborar políticas adecuadas a responder pues a lo que son las ausencias, por así decirlo, en materia de derechos sociales. Entonces, sí, en efecto, es un tema importante el de los datos. Aquí en la Ciudad de México tenemos diálogo con el gobierno desde ya varios tiempo en materia de desalojos y en otras temáticas, también cómo concretar el derecho a la ciudad, que es otro del, bueno, que tú mencionaste, es uno de los derechos que logramos insertar en la nueva Constitución de la ciudad. Y desde hace mucho propusimos un observatorio tipo el de la ciudad de Barcelona, que es un observatorio metropolitano en el cual trabaja la ciudad y las zonas metropolitanas, pero también las universidades, el sector privado. Y justo uno de los objetivos de este observatorio es construir datos sobre incremento del uso del suelo, sobre una serie de temáticas relacionadas
personas con los temas urbanos con el fin de resolverlos. O sea, ellos se dieron cuenta, apenas llegó la actual alcaldesa, Ada Colau, que es una activista del derecho a la vivienda, de los derechos relacionados. Lo primero del cual se dieron cuenta es que no contaban con datos suficientes para realmente cambiar las cosas en Barcelona. Y creo que por lo tanto una ciudad como esta podría seguir esa vía. Hoy, justo Ada Colau, junto con la jefa de gobierno de Ciudad de México y la alcaldesa de Bogotá, 3 mujeres, se juntaron a hablar de ciudades de paz, ¿no? Ojalá la Ciudad de México también tome ejemplo de otras ciudades y avance en esta construcción de datos, y ojalá que lo haga, obviamente, el país todo, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Y justo regresando al tema de la importancia de tomar estos temas jurídicos, es, por ejemplo, en Ciudad de México se podrían comenzar a trabajar estos temas porque su constitución política lo reconoce como un derecho humano. En Nuevo León, por ejemplo, el derecho a la ciudad se reconoce como un principio de enfoque a la política o a la política de asentamientos humanos, sin embargo, no es reconocido como un derecho humano, ¿no? Y esto afecta un montón en cómo el Estado realmente garantiza el acceso a través de su planeación urbana y planes de desarrollo. Hay una pregunta por parte del público, entonces no sé si quisiéramos responder a esta pregunta y tal vez regresamos al tema que estábamos discutiendo, no sé qué les parezca. ¿Sí? Calicho hizo que sí con la cabeza. Entonces, Ricardo Cavazos pregunta, ¿cuál creen que sea el mecanismo idóneo para poder mejorar la situación grave de los asentamientos informales? Por ejemplo, la sociedad civil a través de los juicios y presión a autoridades, o las propias autoridades a través de políticas públicas y reforma de leyes que vulneren el derecho a la vivienda. ¿O creen que sería muy utópica la idea de que la situación de los asentamientos informales podrían ser erradicados en parte o totalmente? Son como 3 preguntas en una. No, pues muchas gracias por... Es una pregunta compleja y creo que es la pregunta. Y sobre todo me parece que la respuesta creo que está vinculada a las otras 2 exposiciones. O sea, al final del día, como yo dije, los asentamientos informales son un síntoma del acceso a la vivienda, ¿no? De cuáles son los problemas que tienen las personas para acceder a una vivienda con los servicios básicos, que sea habitable, que sea asequible, etcétera, con todas las características que ha descrito el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y que atraviesa por el cómo está el sistema inquilinario, en cómo está la respuesta del Estado en políticas de vivienda frente, no solo en contextos como el de la pandemia, ¿no? Sino a cómo responde el Estado en la oferta de opciones para facilitar ese acceso. Tan es así que los asentamientos informales no se resuelven, digamos, de la noche a la mañana. Para empezar, creo que hay que cuestionar el tema de resolver los asentamientos. O sea, los asentamientos no son un problema a resolver, sino son un sector de la población en una problemática de violación estructural de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vivienda. Creo que por parte, o sea, pero me refiero a que no es posible pensar soluciones, digamos, de receta de la noche a la mañana, porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si nada más, como en otras, en distintos capítulos de México, pero también de otros países de América Latina, se dice, bueno, vamos a regularizar estas zonas, entonces se les da títulos de propiedad, se pavimenta, se empieza a, digamos, a hacer una especie de levantamiento urbano, como se suele decir, para que luego aumente, digamos, el valor de los terrenos, empieza un proceso de que aumentan los precios de la zona, la gente que habita ya no puede mantenerse y se termina moviendo a otro lado. Es decir, no necesariamente esa es la solución parte por allá, sino que es, por un lado, me parece que tiene que ver más con más estructural con toda la política, digamos, de vivienda del Estado mexicano y la lógica con la que aborda este derecho. Y por otro lado, también con el reconocer que nuestras ciudades se van a hacer de manera progresiva siempre. O sea, yo por eso también arrancaba con el tema de que no es, lejos de esta visión de que son los renglones torcidos de nuestra ciudad, que son las excepciones, lo que no quedó bien.
No, es que esta es la forma más normal en la que se han hecho nuestras ciudades. Lo que pasa es que partimos de una, digamos, de una narrativa de que nuestras ciudades se hicieron todas planificadas, todas, digamos, de una lógica meramente como oficial y otra parte no oficial, cuando realmente la urbanización progresiva y la autoconstrucción son la forma más común en la que se han armado. Construir nuestras ciudades, entonces, ¿cómo generar un modelo de política de Estado que incluya esos procesos, ¿no? O sea, que no sea el Estado el que tome este monopolio, sino reconocer que van a haber estos procesos de construcción y más bien dar los insumos para que haya una autoconstrucción asistida, ¿no? Digamos, que la toma, por eso enfocada principalmente eso, cómo transitar un modelo de política de vivienda del Estado, enfocada más a la construcción social del hábitat, ¿no? Y es allá cuando el tema de vivienda, así como en la arquitectura se suele decir que qué parte de la vivienda es el adentro y cuál es el afuera, cuando realmente el afuera es una continuidad del interior y el interior una continuidad del exterior. Lo mismo ocurre con el tema del derecho a la vivienda, en el sentido de que, bueno, irremediablemente esto se conecta con el tema del derecho a la ciudad, el derecho al hábitat. Y sobre todo en nuestro país, yo creo que tiene mayor importancia o hay que hacer mayor énfasis en cómo el Estado ha abandonado, por ejemplo, su política de vivienda inquilinaria. Entonces, creo que allá también hay muchas claves que aportar. No es un tema sencillo, por supuesto. Creo que nadie espera una panacea o una solución de la noche a la mañana, pero sí creo que hay cosas un poquito, digamos, obvias, que ya están, que no es el hilo negro, que ya distintas voces en la arquitectura, en el activismo, en el urbanismo, en el derecho han proyectado y señalado, pero que la respuesta del Estado mexicano sigue siendo hacer lo mismo que ha hecho durante décadas y que no ha funcionado. Muchas gracias, Calicho. No sé si alguna de los demás panelistas quisiera responder a la pregunta que nos plantea Ricky. Yo simplemente, de manera muy, muy breve, quisiera decir que la irregularidad es un estatus jurídico, es una condición, una cualidad jurídica, no necesariamente una condición física o económica. Básicamente hay campos de golf, grandes fraccionamientos para clases muy acomodadas, en asentamientos irregulares, en reservas federales, que lo viven de otra manera, pero que no por eso dejan de ser irregulares, ¿no? Yo creo que el primer punto que hay que entender es que la irregularidad es una situación, una condición jurídica, ¿no? Que depende del estatus del espacio, ¿no? Del estatus de la propiedad, a quién le pertenece, cómo se construye, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de asentamientos irregulares lo ligamos inmediatamente o lo naturalizamos inmediatamente a una condición de pobreza, y no es así, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que de eso, ¿no? Y de a quién se le permite ser irregular más tiempo y en qué condiciones se le permite estar, ¿no? También nos habla del lado de quién está el Estado, ¿no? A quién sí se le permite y se le facilita la vulneración de esos principios de propiedad, y a quien no, a quien se le criminaliza. Yo creo que es una discusión que podemos dar, ¿no? El segundo punto es que la irregularidad de los asentamientos irregulares se resuelve efectivamente con la regularización, ¿no? Dando títulos de propiedad, ¿no? Eso contribuye a mejorar las condiciones, a veces sí, a veces no, ¿no? Tiene mucho que ver con procesos de urbanización, ¿no? Como ya decía Carlos Ruiz, no es simplemente concentrarse en el reparto de títulos de propiedad, ¿no? Vale más establecer servicios urbanos básicos, agua, drenaje, luz, ¿no? Que son las condiciones fundamentales de una vivienda digna. Creo que un tercer punto es que además hay que reconocer de alguna manera que México, ¿no? Digamos, la nación en la que vivimos, en nuestro sistema constitucional, nuestros debates por revolucionarios sobre la propiedad,
como una gran contribución al mundo urbano, ¿no? Tuvieron la regularización, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el Estado cambie de manos la propiedad, ¿no? Para satisfacer las necesidades de una clase. Y eso se hace a través no solo de la expropiación, ¿no? Sino a través de otras fórmulas jurídicas como son la regularización, que es básicamente, si ustedes buscan en la jurisprudencia mexicana, es cambiar el estatus jurídico de una antes a después. Simplemente un cambio formal, digamos, de reglas, un reconocimiento. Y yo creo que otro elemento que es bien importante es que, otra vez, ¿no? Todo proceso de regularización, todo proceso de creación de propiedad privada tiene que estar aparejado con un proceso de desarrollo del Estado. Crear propiedad privada, ¿no? Pensar en la propiedad privada como una serie de libertades o como se piensa en la teoría política básica, ¿no? Que es el poder de explotar todo aquello que nos pertenece frente a los demás y excluyendo a esas personas del uso, goce, disfruto y la potencialidad, digamos, de desarrollo que viene aparejado. Eso hoy por hoy no existe. Hoy por hoy la propiedad está compartida permanentemente con alguien más. Al menos se supone que las haciendas, ¿no? Los grandes latifundios, las grandes extensiones de tierra en manos de unos cuantos pocos que sirven para explotar a la población, se supone que se extinguió el siglo pasado. Se supone que hoy vivimos y todos tenemos una propiedad que colinda con alguien más, ¿no? Una de las grandes discusiones de la propiedad en suelo urbano es qué pasa con los espacios que hay entre un edificio y el otro. ¿Qué pasa con esa zanja que queda entre una casa y otra? ¿Quién la limpia? ¿Quién se encarga de darle mantenimiento? ¿Debe ser el Estado? ¿Deben ser los dueños de ambas propiedades? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que gran parte de la discusión de propiedad que existe hoy en día sigue fundada en una especie de atavismo ideológico propio del siglo pasado, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos. Cualquier discusión de estas, en el ámbito académico en el que yo me desenvuelvo, y creo que la mayoría de ustedes lo hace, ¿no? Siempre sale el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Es que en Estados Unidos la propiedad privada se respeta, ¿no? Yo le invito a alguien a que vaya a comprar una casa en Estados Unidos, ¿no? Que habite ahí y que vea cuántas restricciones impone la autoridad municipal para poder tener un jardín, ¿no? Para poder hacer uso del patio, para poder tener cortinas, ¿no? Yo creo que ahí es donde, ¿no? Para decir, ¿puedo tener las cortinas cerradas todo el día en mi casa? Preguntémosle, ¿no? Preguntémosle a la autoridad de Montreal qué pasa, ¿no? Mientras no tengamos esa disposición a dialogar, a reconocer que el mundo es muy diverso, que estos valores absolutos e ideológicamente cargados, que además solo sirven o han servido para reforzar relaciones de dominación, de desigualdad social y perpetuarlas durante tantos años. Si no reconocemos eso, yo creo que efectivamente no podemos avanzar, ¿no? Y como decía Silvia, probablemente pues la tarea es de los abogados más jóvenes, ¿no? Siempre está esa esperanza, ¿no? De que quien viene atrás asuma esa postura, ¿no? Yo creo que lo importante también es reconocer que la formación jurídica, ¿no? Las clases que damos en las universidades, la manera en que formamos abogados, en la que estamos formando abogados privados, abogados enfocados en materia de propiedad privada, es muy deficiente y es muy anticuada, ¿no? Y en tanto no lo entendamos así, pues vamos a seguir teniendo las mismas discusiones como la tuvieron ¿no? García Telles con Luis Cabrera, ¿no? En 1930, ¿no? Y la Barra Mexicana de Abogados y la revista El Foro, ¿no? Intentando quemar y aplazar la publicación del Código Civil de 1931 porque atentaba contra la propiedad privada, ¿no? ¿No? Creo que eso es lo único que podría decir, ¿no? Es tomarnos en serio estas discusiones. Va más allá de pensar si podemos resolver
tajantemente los problemas, ¿no? Hay que pensar siempre que además el derecho es una fuerza dinámica, en movimiento, que debe responder a los desarrollos de las grandes necesidades sociales, ¿no? Que el derecho no es críptico, no le pertenece a nadie, no se puede pelear, defender, invocar, ¿no? Pero bueno, hay que tener disposición e imaginación para hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Silvia, creo que tú querías comentar algo. No, gracias. Creo que se dijeron ya muchísimas cosas. No tomé la palabra, no pedí la palabra. Muchas gracias. Ok, bueno, pues creo que estamos justo al límite de tiempo. Creo que nos pasamos por unos minutitos, pero bueno, no pasa nada. Pues muchísimas gracias por estar acá. Creo que fue un espacio muy interesante y definitivamente debemos de seguir buscando estos espacios dentro del derecho, no solo para redefinir cómo estamos entendiendo la vivienda desde una perspectiva jurídica, sino como han dicho a lo largo de este espacio, para crear rutas, ¿no?, de acción a través del derecho, y que evidentemente estos temas deben de ser adoptados por las nuevas generaciones, porque evidentemente es algo que el Estado va a tener que ser forzado a voltear a ver y de atender y redefinir cómo se está entendiendo la vivienda, ¿no? Y su relación con tanto la vivienda como derecho humano, pero también su relación con el derecho a la ciudad, el derecho a la movilidad, a la salud, a acceso a servicios básicos. Por mi parte es todo. No sé si no hay nada más que agregar, pues agradecerles mucho otra vez por estar acá. Ha sido todo un honor compartir este espacio con personas que admiro tanto y bueno, ha sido un gusto conocerles a Rodrigo y a Silvia, porque a Calicho tengo el privilegio de aprenderle en la libre mucho. Pues muchas gracias, Gracias. a ti, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por el espacio. A ustedes que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.